ver procesadores de texto de Word, la sexta parte, en la cual vamos a ver lo que es el formato, ¿no? Entonces, formato de párrafo. Si bien sabemos, digamos, el concepto en general, que es un párrafo, que lo llevamos muchas veces en las materias de lenguaje o literatura, debemos saber cómo llevamos formato de párrafo dentro de un documento de Word, ¿ya? Entonces, dentro de un documento de Word vamos a utilizar este tipo de formato, el cual podría ser correcto o en la forma que nosotros quisiéramos que se presente, ¿no? Entonces nos permite utilizar valores, párrafos, como dice aquí, sangrías, espacio entre párrafos, las funciones de formato Word. También nos permite que podamos manejar esto de una forma en general. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en la pestaña de inicio, como lo tienen aquí en la imagen, en un sector donde dice párrafo. Todo este sector se puede ampliar, ¿no? Siempre y cuando hagamos un clic en esta pequeña flechita hacia abajo que tenemos a un costado, al costado derecho inferior, en el cual podemos ampliar y ver esta imagen que tenemos ya desglosada que dice párrafo como título, ¿no? Dentro de esta tenemos sangría y espacio, líneas y saltos de página. ¿Qué hace esta pestaña? También dice, tiene una ficha de sangría y espacios del cuadro de diálogo que muestra la siguiente imagen. ¿Qué significa? Que nos está indicando qué tenemos en esta parte como resumida y cuando hacemos clic en esa pequeña flechita que les acabo de indicar, nos desplaza todo lo que es esta otra ventanita en la cual podemos realizar la modificación de acuerdo a las necesidades y lo podemos habilitar para algún tipo de actividad, ¿no? Siguiente. Dentro de la configuración de lo que es sangría, hay un espacio en blanco insertado entre el texto y el margen izquierdo o derecho que podríamos utilizarlos, ¿no? Una sangría de primera línea inserta un espacio en blanco entre el margen izquierdo y la primera línea del párrafo. Es el valor predeterminado de la sangría. ¿Qué significa esto? Que automáticamente cuando nosotros utilizamos esta opción de una sangría de primera línea, automáticamente se habilita la primera, ¿no? La primera línea que tenemos dentro de algún texto. Una sangría francesa es que es común en los documentos legales y en las páginas de bibliografías, que comienza la primera línea completa del texto de un párrafo en el margen izquierdo y todas las líneas restantes del párrafo se les aplica sangría desde el margen izquierdo. Ya, eso lo vamos a ver dentro de los ejemplos. La sangría negativa extiende el texto del párrafo hacia el margen izquierdo. ¿Ya? Puede aplicarse a sangría en los párrafos donde nos soliciten que hagamos esta modificación, ¿no? Te lo vamos a ver esto dentro de una pequeña tablita. Por ejemplo, esta tablita que ustedes lo están viendo ahora dice sangría de primera línea, sangría francesa, sangría izquierda, sangría derecha y sangría negativa. ¿Qué tienen que entender de esta parte? Lo voy a anotar. Dice, ahorita ustedes van a ver dentro de las reglas, la parte de la regla que ahorita lo estoy marcando. Esta parte es la cual tú vas a determinar en cuál de estas posiciones la puedes acomodar para que tenga esta función. ¿Qué significa? Si tú lo pones la sangría de primera línea a la altura, lo recorres hasta esta parte, estás cumpliendo lo que es sangría de primera línea. Si pones sangría francesa, es que tendría que estar este cuadradito también, ¿no? Entonces el izquierdo, por ejemplo, está indicando que esto tiene que estar hacia este lado, ¿no? Hacia la izquierda. Sangría a la derecha significa que esta flechita, lo mismo, tendría que estar hacia este otro lado, pasando este margen, ¿no? Entonces lo voy a borrar un ratito para que puedan distinguir este lugar. Si lo notan es una regla que esto está medio oscuro y esta parte está clarita, ¿no? Entonces, esta parte oscura se le conoce como negativa y esta parte como positiva, ¿no? Entonces, si decimos sangría negativa, tendría que estar a este costado, ¿no? Aquí. Lo voy a borrar todos los dibujos. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Bien, como les decía, entonces estamos hablando de sangría en primera línea. ¿Qué se hace?
nos vamos donde está marcadito, ¿verdad? El cursor y está en la primera línea. Si se dan cuenta, los párrafos de este ejemplo que dice poema 15 de Pablo Neruda, ¿qué he hecho? He seleccionado todo el texto, he agarrado este cursor y lo he girado, lo he movido hacia la derecha. Y si se dan cuenta, todas las primeras líneas de los párrafos se están moviendo, ¿no? Hacia donde yo lo estoy dejando. Entonces, si esto lo moviera hasta la mitad, igual se va a ir modificando, ¿no? Eso es sangría de primera línea. ¿Cómo configuro esta sangría de primera línea? Dice, ¿no? Vamos a preparar primero un documento en la pantalla en la cual vamos a abrir todo el documento. No esto ya lo vamos a hacer en la parte práctica, por eso no se los voy a leer todo esto y ustedes lo van a poder hacer paso a paso. De igual forma, vamos a ver esta opción en la cual podemos desplazarlo y podemos igual habilitarlo con esta ventana en general. Y aquí tienen ya en la forma que les había explicado y tenían como ejemplo, ¿no? Eso lo vamos a hacer en la práctica. De todas formas, les estoy dejando el paso a paso, ¿no? Sangría francesa. ¿Qué hace la sangría francesa o en qué consiste, ¿no? Eso ya es predeterminado y también podemos realizar la modificación. ¿Qué significa? Si se dan cuenta en la imagen, ustedes vean, la primera línea está más inclinado hacia la izquierda, ¿no? Y lo demás está hacia la derecha, ¿no? Entonces, bajo una misma perspectiva está. De esa forma es la sangría francesa. Ustedes la han debido ver tal vez en algún documento como memorándum, como alguna nota, así, ¿no? Entonces, utilizan este tipo de formato, sangría francesa, cuando llegan a hacer este tipo de documentos, ¿no? Igual les estoy dejando aquí el paso a paso para que ustedes lo lean a detalle y saben muy bien que les dejo el PDF para que ustedes puedan hacer el seguimiento cuando ustedes estén realizando su práctica. No les quiero cansar haciendo la lectura de todo esto, ¿no? Pero está el paso a paso, también aquí está en la forma en la cual podemos ir directamente hacia las reglas para utilizar también este formato. Aquí como lo ven, como dicen, ¿no? Entonces va hacia el lado derecho y todo el cuerpo se mueve, pero la sangría de primera línea se queda en el sector inicial, ¿no ven? Ya. Y aquí es cuando ya estamos haciendo con las flechitas, la sangría a la izquierda, dice, ¿no? Entonces, sangría a la izquierda es cuando trabajamos de esa forma. Y aquí estamos trabajando cuando nosotros vamos a realizar este tipo de documento, como les mostraba más antes, igual específicamente esta sangría a la izquierda y derecha podemos realizar la modificación, tanto en las direcciones que estemos trabajando, nada más, ¿ya? Aquí tienen, por ejemplo, dice, ¿no? Sangría izquierda, sangría derecha. Entonces, si ustedes hacen clic sobre estas flechitas, van a realizar el movimiento y realizan la modificación de todo el documento. Nos vamos al siguiente, en la que es la sangría negativa. ¿Qué estamos hablando con la sangría negativa? ¿No? Entonces, como les decía, bajo un mismo eje que estemos trabajando, nos vamos a ir hacia la derecha o a la izquierda, sangría negativa. Y aquí están los paso a paso, cómo podemos trabajar la sangría hacia una sangría a la izquierda negativa, ¿no? Entonces, tan solo es llevarlo todo el bloquecito como lo tienen en esta imagen hacia la izquierda, que significa que los valores que le vamos a poner van a ser negativos. Como por ejemplo, aquí dice menos 1.25, ¿no? Entonces le estamos indicando que vaya hacia la parte negativa del documento. Como les decía, tan solo es identificar dentro de la reglita y el margen que estemos trabajando. Esto lo vamos a ver ya en la práctica para que ustedes puedan identificar y también tomarlo en cuenta cuando realicen algún tipo de documento. Cuando hablamos de configurar, el interlineado, estamos hablando de espacios entre líneas de algún tipo de párrafo, cuento, historia, en fin, ¿no? Todo eso. Aquí podemos tomar en cuenta también abreviaturas en las cuales podemos utilizar de la forma del teclado. Por ejemplo, tenemos el sencillo que es control más I. Podemos control 5, que podemos dar un espacio de 1.5. El doble control más 2.
tenemos el mínimo y el exacto, que pueden ajustarse de acuerdo a lo que manejamos en Word, ¿no? Tenemos aquí en esta tablita en la cual nos va a ayudar a identificar cada uno de estos valores. Tenemos el múltiple, el cual establece una interlineado de 1.3, que básicamente es un espacio del 30%, si es que nos piden en algún ejemplo, ¿no? Sin espacio entre párrafos, directamente ustedes han debido ver algunos documentos que no tienen espacio entre líneas, son bien estrechos, bien apegados, ¿no? Los compactos son mucho más, puesto que también depende del tipo de letra para poder distinguir y hasta muchas veces poder dar lectura, ¿no? El stretch también nos permite realizar algún tipo de modificación dentro del espacio. Tenemos los abiertos, tenemos el moderado, tenemos también el doble, ¿no? Que prácticamente es el doble de lo que siempre manejamos, ¿no? Perdón. Les decía, aquí en esta imagen podemos ver el interlineado dentro de un párrafo. También nos permite, cuando realizamos en la opción de la pestaña de inicio, en el sector de párrafo, nos aparece esta imagen que ustedes lo tienen aquí, en la cual hacemos un clic y se desplaza esta ventanita, ¿no? Y dentro de esto, ¿qué vamos a hacer? Podemos directamente configurar todo el interlineado de 1, 1.15, 1.5, 2, 2.5 y hasta 3, ¿no? Es el espacio que nosotros podemos darle de forma automática. Para utilizar todo esto también tenemos pasos en los cuales podemos utilizar y aquí lo tienen anotado. Aquí vamos a hablar también cuando hablamos desplazados, pero ya dentro de un párrafo, ¿no? Entonces, dentro de un párrafo, ¿qué nos permite que podamos realizar? Básicamente es un párrafo en el cual podemos utilizarlo de forma compacta, estrecho, abierto, como les mencionaba más antes, ¿no? Entonces, no se extrañen si ven la anterior figura o esta, ¿ya? Independientemente a las funciones que les muestre el Word en el cual están trabajando, les está informando que es el párrafo, el interlineado, perdón, dentro del párrafo en el cual ustedes pueden ir trabajando y quieran que se presente de esa forma. Para poder modificar un interlineado dentro de un párrafo, podemos realizar estos pasos. Podemos seleccionar 4 párrafos que están debajo de lo que es reconocimientos o algún tipo de documento que estamos trabajando. Y vamos a hacerle clic para que vaya configurándose de acuerdo al interlineado que nos quisiéramos aplicar. Hasta aquí es la presentación.